Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a resolver algunos problemas de torque. Al igual como les comenté en la clase pasada, para poder entender bien estos ejercicios que no se le hagan para nada difícil, deben de haber primero estudiado los recursos que se les dejó en el aula virtual, los PDFs y los videos. Luego de estudiar los PDFs, los videos y hayan entendido la teoría sobre el movimiento rotacional, sobre el torque, sobre el momento de inercia, allí podrán fácilmente entender estos ejercicios. Si vienen a ver directamente la resolución de los ejercicios, quizás se le haga un poco complicado, quizás no entiendan algo. ¿Por qué? Porque es necesario el conocimiento que se les ha dejado allí, se les ha seleccionado ese conocimiento, con ese conocimiento es el que es aplicado acá para resolver estos ejercicios. Bueno, comencemos con este ejercicio de torque. Nos dicen la caña de pescar, que se muestra en la figura, forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el momento de torsión que ejerce el pez en torno a un eje perpendicular a la página y que pasa a través de las manos del pescador? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Si vemos la situación, que es lo que está sucediendo, tenemos un pescador que lanza su caña, llega el pez, muerde el anzuelo y cuando se siente atrapado, trata de huir. Al tratar de huir, tensa la cuerda con una cierta fuerza, una fuerza de tensión que equivale a 100 newton. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos todo el sistema, ¿qué pasa? Nos dice el momento de torsión que ejerce el pie. ¿Cuál es el momento de torsión que ejerce el pez en torno a un eje perpendicular a la página? Es decir, un eje que está acá y sale de la página, ¿sí? Un eje perpendicular. Está justo en la mano del pescador. ¿Por qué? Porque allí es donde va a girar la caña, ¿sí? El pescador tiene la caña aquí y en torno a ese punto, cuando el pez ala, es que la caña va a girar. Pero el punto de aplicación de la fuerza es este punto que tenemos acá. Entonces, este es el punto de aplicación de la fuerza y este es el eje de giro. Entonces, todo esto que tenemos acá es el brazo de aplicación de la fuerza. Entonces, cuando nos damos cuenta dónde está siendo aplicada la fuerza y la dirección que lleva el pez, es decir, la dirección con la cual se ejerce la fuerza, nos damos cuenta que esta fuerza no es completamente perpendicular a la caña, ¿sí? Una completamente perpendicular a la caña sería algo como esto, ¿sí? Si trazamos una perpendicular, sería algo aquí así. ¿Algo? ¿Sí? Algo más o menos por allí. Entonces, como esta fuerza no es completamente perpendicular, entonces tenemos que hacer una descomposición de fuerza. Entonces aquí se va a generar una fuerza, una componente de fuerza que es paralela a la caña y una componente de fuerza que es perpendicular a la caña. Entonces también vemos que tenemos acá un ángulo con la horizontal. La caña tiene un ángulo con la horizontal de 20 grados que si extendemos la caña acá, esto también va a tener 20 grados acá. Entonces, si queremos hacer la descomposición de fuerza, simplemente vemos, trazamos una perpendicular y decimos que vamos a tener una componente perpendicular y vamos a tener una componente que es paralela, que es esta que tenemos acá. Ustedes confían de que esta es una línea recta. ¿Sí? Vamos a ver si borramos este y tratemos de hacerla nuevamente más derechita. Bueno, digamos que es una línea recta. Entonces tenemos la componente perpendicular, esta componente que tenemos acá, y la componente paralela que tenemos acá. Entonces, si nos fijamos,
el ángulo de 90 grados nos queda acá. Aquí tenemos el ángulo recto, que equivale a 90 grados. Entonces, si descomponemos esta fuerza, nos va a quedar que para la componente paralela, es decir, esta componente de acá, la que tenemos acá, que es paralela a la caña, va a ser igual a la magnitud de la fuerza que tenemos acá, 100 newton, por, como es el cateto adyacente, tenemos el coseno. Si tenemos 20 grados aquí más 37 grados acá, nos va a quedar coseno de 57. Entonces, al sacar esa cuenta, la componente paralela de la fuerza es igual a 54.5 newton. Ahora, la componente perpendicular, esta que tenemos acá, que sería esta misma que tenemos acá, va a ser igual a 100 newton, que es la magnitud de la fuerza total, multiplicada por el seno, porque tenemos acá cateto opuesto al ángulo 20 más 37, 57, 100 por el seno de 57. Y eso nos da una fuerza perpendicular de 83.9 newton. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos fuerzas. Ahora, tenemos que ver cuál es la fuerza o el torque que genera cada una de estas fuerzas. Como nosotros sabemos, de acuerdo a la teoría, las componentes paralelas no ejercen torque. Una fuerza, siempre que sea paralela al movimiento rotacional, nunca va a ejercer ningún torque. Entonces, el torque para la fuerza paralela es cero. Las únicas fuerzas que ejercen torque son las fuerzas perpendiculares, sea que la fuerza aplicada sea completamente perpendicular o si no es completamente perpendicular, como en este caso, solamente la componente perpendicular es la que va a generar un torque en el movimiento, en el sistema. Entonces, si ya solamente nos queda la componente perpendicular para calcular el torque, simplemente aplicamos nuestra ecuación, que es el torque igual a F, a la fuerza perpendicular por la distancia, el brazo de aplicación de la fuerza. Y eso nos queda, lo escribí encima, nos va a quedar 83 por 83.9 newton por 2 metros. ¿Sí? Si vemos acá, el brazo de aplicación de la fuerza es esta distancia que va desde el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza y vale 2 metros. ¿Sí? Son estos 2 metros de acá y la componente perpendicular de la fuerza. 83.9 por 2 es igual a 168 newtons por metro. Y ese es el torque ejercido por el pez sobre la caña del pescador. Ahora, estudiamos otro sistema, un sistema que se trata de una polea, ¿sí? O una rueda que está girando debido al torque producido por ciertas fuerzas. Como vemos, aquí tenemos una fuerza de 10 newton, una fuerza de 9 newton y una fuerza de 12 newton, un ángulo de 30 y 2 distancias.
El problema nos dice, encuentre el momento de torsión neto sobre la rueda de la figura en torno al eje que pasa a través de O, considerando a A igual a 10 centímetros y B igual a 25 centímetros. Entonces tenemos esta rueda que se va a estar moviendo y necesitamos saber cuál es el momento de inercia a través de un eje que pasa justo por aquí, por el centro, ¿sí? Allí, perpendicularmente, hay un eje. Si decimos este es el plano de la rueda, el eje perpendicular es algo como esto, si tuviésemos el lápiz acá. ¿Sí? Este es un eje perpendicular y en torno a este eje que tenemos acá, es que la rueda va a girar. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos. Entonces, si vemos, tenemos tres fuerzas, podemos decir que esta es una fuerza F1, esta es una fuerza F2, y esta es una fuerza F3. ¿Sí? Entonces, tenemos que las fuerzas están aplicadas en diferentes posiciones. Esta fuerza F2 está aplicada justo acá. La fuerza F3 está aplicada justo acá. Y la fuerza F1 está aplicada aquí. Ahora, ¿dónde queda el eje de giro? El eje de giro, donde se está produciendo la torsión, está justo en este punto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ver dónde están siendo aplicada cada fuerza, cuál es el brazo de aplicación de la fuerza para cada uno, ver si las fuerzas están siendo aplicadas de manera perpendicular completamente o si están siendo aplicadas de una manera oblicua. Entonces tendríamos que hacer descomposición de fuerzas para conocer la fuerza perpendicular, que va a ser la que genera el torque, y hacemos una sumatoria de torque. Sabemos que en un sistema el torque total va a ser igual a la sumatoria de todos los torques que se producen. En este caso, ¿cuántos torques vamos a tener? Vamos a tener 3 torques, uno producido por cada una de las fuerzas. Vea que tenemos 3 fuerzas siendo aplicadas, entonces cada una de esas fuerzas va a producir un torque. Entonces, al torque total, que es la sumatoria de todos los torques, va a ser igual al torque debido a la fuerza 1, más el torque debido a la fuerza 2, más el torque debido a la fuerza número 3. ¿Sí? Y sabemos que el torque es la fuerza por el brazo de aplicación de la fuerza. Entonces sería, el torque total sería la fuerza 1 multiplicado por el brazo de aplicación de la fuerza, que en este caso es A, si ven, el eje de giro está aquí y la fuerza aplicada está acá, a una distancia A del eje de giro. F2, por el brazo de aplicación de la fuerza 2, tenemos F2 acá, el giro está acá, entonces el brazo de aplicación es todo esto que tenemos acá, que corresponde ¿con quién? Con el valor de B, este B que tenemos acá. Y la fuerza 3 está siendo aplicada desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, analizamos cómo van a ser estos torques. Porque si vemos, cada una de las fuerzas está siendo aplicada en una dirección. Entonces, para este sistema nosotros tenemos que designar un movimiento y cómo va a ser esa dirección. Por ejemplo, si decimos que todo lo que vaya en el sentido de la manecilla del reloj es negativo, quiere decir que todo lo que vaya en el sentido contrario a la manecilla del reloj va a ser positivo. ¿Sí? Entonces nosotros designamos
como negativo todo el movimiento que venga en esta dirección y positivo todas las fuerzas que vengan en esta dirección. Entonces, así vamos a tener que para la fuerza 1, vamos a tener esta fuerza positiva por este radio, por A, más la fuerza 2, pero la fuerza 2 si va en este sentido, me vean que viene en este sentido hacia acá, es lo mismo que hace girar en este sentido la rueda, entonces la fuerza 2 va a ser negativa, y la fuerza 3 de igual manera. Esta genera un movimiento en esta dirección, entonces la fuerza 3 también va a ser negativa. Entonces simplemente sustituimos. Si vemos, aquí tenemos la fuerza 1 aplicada a una distancia A, sería fuerza 1, 12 newton, la distancia 1, 10 centímetros, lo que es lo mismo, 0.1 metros. La fuerza 2, o bueno, aquí escribir la fuerza 3 primero. La fuerza 3, 9 newton, está aplicada a una distancia de 25 centímetros, lo que es lo mismo que 0.25 metros. Y acá tenemos la fuerza 2, 10 newton, multiplicada por su distancia, que también es 0.25 metros, lo que es lo mismo que 25 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos estos signos negativos. Los signos negativos simplemente lo que nos dicen es la dirección. Al hacer las cuentas, multiplicamos 0.1 por 12, menos 0.25 por 9, menos 0.25 por 10. Y nos queda un torque total de 3.55 newton por metro negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que se está moviendo en esta dirección. ¿Sí? Entonces, la rueda se mueve finalmente en esta dirección. Estas dos fuerzas hacen un desequilibrio mayor que la que genera esta fuerza de acá y por ende la rueda se mueve en la dirección de estas dos fuerzas. Vean, la designación de nuestro sistema de referencia positiva hacia acá y negativa hacia el lado en favor de la manecilla del reloj, nosotros los colocamos arbitrariamente, normalmente por convención internacional se suele colocar así, todo lo que vaya en sentido de la manecilla del reloj es negativo y lo que vaya al contrario de la manecilla del reloj es negativo, es positivo. Pero lo podemos poner también al contrario, ¿sí? Porque nosotros somos libres de decidir el sistema de referencia que queramos. Pero tenemos que ser consecuentes con ese sistema de referencia. Si nosotros elegimos el sistema de referencia al contrario, diciendo que hacia acá es positivo y hacia acá es negativo, ¿qué va a pasar? Estos dos signos van a cambiar, estos van a ser positivo, positivo, este va a ser negativo. La magnitud nos va a quedar exactamente igual, pero este signo nos va a cambiar y nos va a quedar positivo. ¿Sí? Al quedar este signo positivo, en ese caso, quiere decir que se está moviendo para acá y es exactamente el mismo resultado que hemos obtenido con el signo negativo. Entonces vea que no importa cómo nosotros elijamos el sistema de referencia, si somos consecuentes con ese sistema de referencia, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Se produce un torque de magnitud 3.55 en dirección de la manecilla del reloj. Ahora vamos a resolver este ejercicio un poquito más largo, pero si ven es un plano inclinado, donde vamos a combinar plano inclinado con una polea, donde ahora consideramos el momento de torsión que está sintiendo la polea. Entonces vean, es un plano inclinado, ustedes ya han resuelto en física 1 ejercicios de plano inclinado, segunda ley de Newton, en el torque también es la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional, entonces aquí en realidad no hay nada nuevo, ¿sí? Entonces es un ejercicio bastante interesante, combinamos plano inclinado con el torque producido sobre una polea. El problema nos dice, un bloque
de masa M1 igual a 2 kilogramos, este que tenemos acá, y un bloque de masa M2 de 6 kilogramos, este que tenemos acá, están conectados mediante una cuerda sin masa sobre una polea en la forma de un disco sólido que tiene radio R igual a 0,250 metros, es decir, esta polea que tenemos acá. Y una masa de M igual a 10 kilogramos. A estos bloques se le permite moverse sobre una cuña fija de ángulo igual a 30 grados. Es decir, este ángulo acá tiene un valor de 30 grados. Como se muestra en la figura que tenemos acá. El coeficiente de fricción cinético es de 0.36 para ambos bloques. Piden dibujar diagrama de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea. Piden luego, son realmente la pregunta, determinar A, la aceleración de los dos bloques y B, las tensiones en la cuerda en ambos lados de la polea. Vean. Aquí tenemos una misma cuerda, ¿sí? Si suponiésemos que la polea no tuviese ninguna influencia sobre el movimiento, entonces estas tensiones serían las mismas. Pero como ahora hay una polea, ¿sí?, que genera un efecto sobre el movimiento, eso hace que la tensión a un lado sea diferente a la tensión de la cuerda del otro lado. Entonces nos piden, por eso, calcular cuánto vale la tensión de la cuerda de este lado y la tensión de la cuerda de este lado. Y aparte nos piden determinar cuál es la aceleración de los dos bloques. Entonces, ¿qué debemos analizar? Debemos analizar todo lo que tenemos acá. Tenemos un coeficiente de fricción. Ya nos dicen que hay un coeficiente de fricción entre el plano inclinado y los bloques de 0.36. Eso allí ya directamente nos dice que hay una fuerza de fricción, ¿sí? Entonces tenemos fuerza de fricción. Aparte, tenemos un torque que se va a generar acá, tenemos un momento de inercia, ¿sí? Porque es un disco sólido que tiene una cierta masa y un cierto tamaño, con una cierta forma. La forma es un disco de radio igual a 0.25 metros con una masa de 10 kilogramos. Es decir, esa masa está distribuida en forma de disco. Entonces va a tener un momento de inercia. Al moverse el disco, se produce un momento de inercia, se va a producir un momento de torsión. ¿Sí? Según la ley de Newton, torque es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, aquí nos dicen, dibuje diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques y de la polea. Siempre en todo ejercicio necesitamos dibujar los diagramas de cuerpo libre para señalar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, de acá podemos extraer el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y señalamos toda su fuerza. De la polea, sacamos el diagrama de cuerpo libre de la polea, señalamos todas sus fuerzas. Y para el bloque de masa M2, tomamos el diagrama de cuerpo libre y señalamos todas sus fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a resolver para cada uno de estos bloques. Y con la resolución de cada uno de estos bloques por separado, vamos a tener una ecuación que luego, con las tres ecuaciones que nos va a quedar en este caso,
vamos a poder resolver el problema. Entonces, resolvemos primero para la masa 1, vemos el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre podemos notar que tenemos esta fuerza normal actuando en la dirección perpendicular a la superficie, tenemos el peso del bloque 1, como tenemos fricción, entonces vamos a tener una fuerza de fricción que se opone al movimiento, y tenemos esta fuerza de tensión que va en la dirección del movimiento, ¿sí? Se genera una tensión, esto se mueve en este sentido, hacia abajo del plano inclinado, entonces tenemos la tensión 1 acá, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a esta fuerza, vean que ya no tenemos ninguna otra fuerza, solo es la tensión que ala, la fricción que se opone, la fuerza normal, perpendicular a la superficie, y el peso que siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra, siempre es hacia abajo, perpendicularmente. Entonces escribimos nuestras ecuaciones de movimiento, escribimos la segunda ley de Newton, tanto para la componente Y como para la componente X. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de toda la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si estamos hablando de Y, es la sumatoria de toda la fuerza en Y igual a la masa por la aceleración en Y. Como nos estamos moviendo en un plano horizontal, hablando solamente del bloque A, ¿sí? O del bloque 1, perdón, el bloque 1 todavía no ha llegado a la parte inclinada. Entonces él se mueve acá horizontalmente. Si se mueve horizontalmente, entonces en Y no tiene movimiento porque él no va saltando. El bloque no va haciendo esto, sino que se va moviendo solo en X. Entonces si decimos que este es, perdón, mi eje Y, tenemos el eje Y y el eje X. El movimiento solo se da en este eje. El bloque no va saltando. Entonces, si no va saltando, no tiene aceleración en Y. Lo que nos queda, que la sumatoria de fuerza va a ser la normal, 1, ¿sí? Porque es la normal del bloque 1, menos, se vea que está contrario, la masa 1 por la gravedad, que es el peso, igual a 0. ¿Por qué? Porque no se mueve en el eje Y. De allí vamos a obtener que la normal es igual al peso, y eso equivale a una fuerza de 19.6 newton. La masa es 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, nos genera 19.6 newton. Ahora, ¿qué necesitamos saber acá? ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Pero sabemos que la fuerza de fricción es igual a el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces, si ya conocemos la normal y conocemos el coeficiente de fricción, que es 0.36, simplemente colocamos 0.36 acá, colocamos el valor de la normal acá, y 0.36 por 19.6 nos da 7.06. ¿Sí? Entonces, ya a partir de las componentes en Y, podemos conocer cuánto vale la fuerza de fricción que es necesaria para resolver el problema, porque es una fuerza que se está oponiendo, le está restando movimiento al sistema. Ahora, resolvemos para la componente en X. Hacemos sumatoria de fuerzas en X, es igual a la masa por la aceleración en X. Aquí sí vamos a tener una aceleración porque justo en esa dimensión es que se está moviendo. Entonces, si sumamos toda la fuerza, nos queda que las fuerzas que están actuando acá es esta fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción, que ya sabemos que vale 7.06. Entonces tenemos acá menos 7.06, negativo porque se está oponiendo, más la fuerza que
hace que se mueva hacia la derecha, que es la tensión positiva, igual a la masa por la aceleración. La masa es 2 kilogramos, que es la masa 1, por la aceleración. Dejamos aceleración como A, porque no la conocemos todavía, la vamos a calcular. Y aquí tenemos la tensión 1, que no la conocemos todavía, necesitamos calcularla, ¿sí? Entonces, como no conocemos ni la tensión 1 ni la aceleración, simplemente decimos, bueno, esta es mi ecuación número 1, la voy a dejar por allí por el momento, y voy a tratar de conseguir otra ecuación para crear un sistema de ecuaciones donde estén todas las incógnitas presentes para poder resolverlo, ¿sí? Entonces, por el momento, dejamos esta ecuación, la señalamos como la ecuación 1, y pasamos a resolver ahora para el siguiente componente del sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a resolver para la polea, resolvimos para el bloque A1, ahora resolvimos ya para el bloque 1, ahora vamos a resolver para la polea. Entonces, cuando tenemos la polea, vemos cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre la polea. Tenemos una fuerza normal, tenemos la fuerza del peso de la polea, y sobre la polea tenemos esta tensión 1 que ahora, en este caso, va en este sentido, y la fuerza 2 que va justo en este sentido, ¿sí? El movimiento va en este sentido, entonces esta fuerza de tensión le contrarresta a esta otra fuerza que tenemos acá, ¿sí? Entonces una va en sentido positivo, la otra va en sentido negativo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la polea? ¿Cuál es el movimiento que genera la polea? Si nos damos cuenta, la polea está fija, no se está trasladando de un lado al otro como si se trasladan los bloques. Si vemos, un bloque está aquí y se traslada, pero la polea está allí y no se traslada, pero tiene un movimiento. ¿Cuál movimiento? El movimiento de rotación, ¿sí? La polea está girando, está rotando. Entonces, ese movimiento contribuye al movimiento total del sistema. Entonces aquí la segunda ley de Newton viene dada por la segunda ley de Newton del movimiento rotacional, que no es más que la sumatoria de todos los torques, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Entonces, vemos, momento de inercia, aceleración angular. ¿Ahora qué hacemos? No pasa nada, tenemos momento de inercia, sabemos el radio del disco, conocemos la masa del disco, y si vemos una de las tablitas de momento de inercia, nos damos cuenta que el momento de inercia de un disco es igual a un medio de la masa por el radio elevado al cuadrado. Entonces, es decir, el momento de inercia lo tenemos, porque solo necesitamos la masa del disco y el radio del disco, y ambas cosas las tenemos. Entonces, no hay ningún problema con el momento de inercia. Ahora, aquí tenemos la aceleración angular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener aceleración lineal y aceleración angular. ¿Se nos puede complicar? Sí, si no hacemos los cambios necesarios, se nos puede complicar, pero en realidad que tengamos acá la aceleración angular no nos presenta ningún problema, porque si recordamos las relaciones entre las magnitudes angulares y las magnitudes lineales, sabemos que la aceleración lineal es igual al radio por la aceleración angular. Entonces acá podemos despejar la aceleración angular y decimos que la aceleración angular, alfa, es igual a la aceleración lineal dividida para el radio. En este caso, aquí en el radio, este R que tenemos acá, ¿sí? El radio del disco. Entonces simplemente escribimos la sumatoria de los torques
igual al momento de inercia por la aceleración. ¿Y quiénes producen torque acá? Lo produce la tensión 1, la fuerza de tensión 1 y la fuerza de tensión 2. ¿Sí? Tenemos estas dos fuerzas que van a producir un torque. Entonces, esta fuerza se contrapone a esta, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Entonces decimos que menos la tensión 1 por el radio 1, vean que esto es torque, fuerza por distancia o brazo de aplicación de la fuerza, menos la tensión 1, porque está a la izquierda, por el radio, más la tensión 2, que está a la derecha, por el radio, va a ser igual al momento de inercia, ¿sí? Vean el momento de inercia de un disco, mr cuadrado, un medio de la masa total por el radio al cuadrado, y tenemos la aceleración angular, que ahora la escribimos en función de la aceleración lineal, que como habíamos visto aquí era aceleración entre radio por radio, el radio del disco. ¿Por qué nos interesa cambiar la aceleración angular por la aceleración lineal? Porque nos piden la aceleración de los bloques, lineal, ¿sí? Entonces, buscamos dejar todo en una misma variable. Como nos están pidiendo la aceleración lineal, entonces lo ponemos todo en función de la aceleración lineal. Si nos estuviesen pidiendo la aceleración angular de la polea, simplemente ¿qué haríamos? Agarraríamos donde se encuentra la aceleración lineal y lo cambiaríamos a una expresión de aceleración angular, es decir, cambiaríamos A por R por A. Pero en este caso nos interesa saber la aceleración lineal. ¿Cómo sabemos qué es la aceleración lineal lo que nos están pidiendo y no la aceleración angular? Porque aquí nos dice aceleración solamente. Entonces, si nos referimos a cuál es la aceleración, determine la aceleración, calcule la aceleración, o se nos da una aceleración D, sabemos que es lineal si no se especifica que sea angular. Siempre que sea aceleración angular, el problema debe decir o va a decir aceleración angular. Lo va a especificar que es angular. Si dice solamente aceleración, podemos suponer que es aceleración lineal. Se puede decir aceleración lineal, aceleración tangencial o simplemente aceleración. Pero con la angular no. Si no se especifica que es angular, no quiere decir que es angular. ¿Sí? Entonces, acá resolvemos, vemos que aquí tenemos R, R, aquí tenemos una R también y aquí también una R. Entonces, acá podemos sacar factor común R y la pasamos a dividir. Una R que divide con otra R que está dividiendo, aquí nos va a quedar un R que se va a hacer R cuadrado y aquí no nos quedaría nada. R por R, R cuadrado con este R cuadrado se va a cancelar. ¿Sí? ¿Y qué nos va a quedar? Menos la tensión 1 más la tensión 2 igual a un medio de la masa por la aceleración. ¿Sí? Y sustituyendo los valores para la masa, nos queda que menos la tensión 1 más la tensión 2 es igual a un medio de 10 kilogramos por la aceleración, un medio de 10 es 5, y nos queda que menos la tensión 1 más la tensión 2 es igual a 5 kilogramos por la aceleración lineal. Entonces, vean, ahora tenemos esta como la ecuación 2 y vamos ya teniendo dos ecuaciones. Vemos si podemos resolver con estas dos ecuaciones para no trabajar de más. Y observamos. Tenemos una incógnita, dos incógnitas. Aquí esta es la misma. Seguimos teniendo dos incógnitas. Esta es esta misma. Tenemos dos incógnitas. Pero aquí nos aparece una tercera incógnita, que es la tensión 2, que también necesitamos saber cuánto vale. Pero entonces si tenemos
2 ecuaciones y 3 incógnitas, todavía el sistema no es compatible y no puede ser resuelto. Entonces, ¿qué nos queda? Necesitamos conseguir una tercera ecuación que tenga estas tres, que contenga estas tres incógnitas, o al menos que contenga la tensión 2, para que se vuelva un sistema consistente y lo podamos resolver. ¿De dónde sacamos esa tercera ecuación? Bueno, de nuestro tercer elemento en el sistema, del bloque de masa M2. Entonces, venimos y resolvemos para la masa 2. ¿Sí? Al resolver para la masa 2, vamos a tener el diagrama de cuerpo libre de la masa. Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre. Vean que ahora este bloque se encuentra sobre un plano inclinado. ¿Sí? Entonces, por encontrarse sobre un plano inclinado, entonces ahora tenemos que colocar nuestro sistema de referencia, ver cómo se va a estar moviendo nuestro sistema. Entonces decimos, este es mi eje coordenado, hacemos coincidir con la tensión 2 el eje Y con la normal el eje Y. Con la tensión 2 el eje X, perdón, y con la normal el eje Y. ¿Qué ganamos seleccionando de esta manera el sistema de referencia? Que solo tengamos movimiento en la dirección de X, ¿sí? Si lo seleccionamos de otra manera, por ejemplo, si dijésemos que nuestro sistema cartesiano es así, que podemos decirlo si nosotros queremos, pero allí nos complicaríamos mucho porque a medida que transcurre el movimiento, esto iría hacia abajo y entonces este bloque variaría tanto en X como en Y. Entonces tendría variación en X, variación en Y. Entonces tendríamos que escribir ecuaciones para X, ecuaciones para Y, con aceleración en X, aceleración en Y, que se nos complicaría más, ¿sí? Entonces la manera más fácil es definir nuestro sistema de referencia de esta manera, donde solamente se produce movimiento del bloque en una sola dirección, que en este caso es la dirección X. Entonces en Y no se está moviendo. Entonces cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces resolvemos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración en Y, como hemos dicho que nuestro sistema de referencia está alineado con nuestro plano inclinado, entonces solamente va a haber movimiento en X, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces, acá, como observamos, vamos a tener una componente en X, no es exactamente ahí, una componente es en X y una componente en Y de cada una de las fuerzas. Entonces tenemos esta componente en y acá vamos a tener la componente en X del movimiento. ¿Sí? Componente en X, componente en Y. Ahí tenemos que hacer una descomposición. Entonces aquí, básicamente, si el ángulo lo tenemos acá, ese ángulo se va a repetir en este lado, ¿sí? Si el ángulo se repite en este lado, entonces la componente en Y, que es esta componente que tenemos acá, va a estar adyacente al ángulo, entonces le va a corresponder el coseno del ángulo. Entonces la normal 2 menos el peso 2, la componente del peso 2 en la dirección de Y, coseno de teta va a ser igual a 0. Y si resolvemos, nos queda que la normal 2 es igual a la masa o la gravedad por el coseno de teta. En este caso, como el ángulo es 30 grados, nos queda 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 30 grados. Y eso nos da un valor de la normal de 50.9 newtons. ¿Sí? ¿Para qué sacamos el valor de esta normal? Porque necesitamos saber cuánto vale la fuerza de
fricción, ¿sí? O la fuerza de roce entre el bloque 2 y el bloque 1. Vean que aunque el coeficiente de fricción es exactamente el mismo entre los dos, la fuerza de fricción no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque esto es un bloque que tiene una cierta masa y este es un bloque con otra cierta masa. Entonces la fuerza de fricción va a ser diferente. Este está en un plano inclinado, este está en un plano horizontal. Entonces aquí la fuerza de fricción va a ser diferente. Entonces, pero sabemos que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. ¿Coeficiente de fricción cuánto vale? 0.36. La normal ¿cuánto vale? 50.9 newton. ¿Sí? Si multiplicamos 50.9 newton por 0.36, nos da un valor de 18.13. Ustedes allí en su casa pueden comprobar esta cuenta. Y ahora ya hicimos sumatoria de fuerzas en Y, nos falta la sumatoria de fuerzas en X, igual a masa por aceleración en X, que en este caso sí vamos a tener aceleración en X porque el objeto sí se está moviendo en esta dirección. Entonces, nos quedan, ¿cuáles son las fuerzas? Si vemos acá, tenemos la fuerza de fricción 2, que se opone, la tensión 2 que se opone. Si vemos acá, el bloque está acá y va en esta dirección, y la fuerza de tensión 2 está de este lado, está contraria. Entonces la fuerza de tensión, en este caso, es la que lo detiene. Si no hubiese esa tensión, si cortamos esa cuerda, se acaba esa tensión y el bloque cae más rápido. Entonces, lo que hace que el bloque no caiga más rápido es esa tensión que está dando, ¿sí? Por la cuerda, debido a la cuerda. Y acá tenemos la masa por la gravedad por el seno del ángulo, ¿sí? ¿De cuál ángulo? De este ángulo que tenemos acá, que equivale a 30 grados, ¿sí? Entonces tenemos fuerza de fricción menos la tensión más la fuerza del peso o la componente del peso en la dirección X, que es la que hace que se mueva, y eso va a ser igual a la fuerza, a la masa 2 por la aceleración. Y eso podemos escribirlo, la fuerza 2 igual a 18.3 menos la tensión 2, que no la conocemos, más esto podemos obtener su valor, 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 30 grados, nos da 29.4 newton, y eso es igual a la masa 2, 6 kilogramos por la aceleración. Entonces, esta lo etiquetamos como nuestra tercera ecuación, ¿sí? Y entonces ahora tratamos de finalmente terminar de resolver el ejercicio. Tenemos 3 ecuaciones y entonces chequeamos, ¿sí? A ver si es un sistema compatible. Chequeamos a ver si es un sistema compatible. Tenemos una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas y no hay más incógnitas, ¿sí? Porque esta es esta misma y esta es esta misma. Y tenemos 1, 2, 3 ecuaciones. Entonces, al tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas, podemos resolver, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Existen diferentes maneras de resolverlo. Podemos despejar una variable en una, sustituirla en otra. Podemos despejar la misma variable en 2 ecuaciones diferentes y hacer una igualación. Podemos sumar o restar una ecuación con otra. ¿Sí? Podemos dividir 2 ecuaciones. Hay diferentes formas de resolver el sistema de ecuación, ¿sí? Entonces, yo lo voy a hacer de una forma, pero si ustedes gustan, pueden hacerlo de otra manera y el resultado debería darle exactamente lo mismo. Vamos a sumar las 3 ecuaciones de una vez. Sumamos la ecuación 1 que tenemos acá, más la ecuación 2, más la ecuación 3. Pudiésemos sumar solamente 2 ecuaciones, pero vamos a sumar las 3 ecuaciones de una sola vez. Cuando sumamos,
menos 7.06 newton más T1 igual a 2 kilogramos por aceleración a todo esto, vamos a tener esta que está positiva, con esta que está negativa se va a cancelar, esta que está positiva, con esto que está negativo, se va a cancelar. Todas estas son positivas, entonces se van a sumar. Tendremos 2 más 5, 7, más 6, 13 kilogramos. ¿Sí? Aquí tenemos, estos son valorcitos, ¿sí? Son fuerzas, son valores, lo podemos sumar. Menos 7.06 newton, menos 18.3 newton, más 29.4 newton. Eso nos da aproximadamente 4.01. ¿Sí? Entonces, al sumar todas las ecuaciones, eso nos va a dar todo lo demás se canceló, nos queda solamente estos tres términos, que lo tenemos acá, nos da 4.01 y igual a 13 kilogramos por la aceleración, este 13 kilogramos que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Y nos queda 4.01 dividido para 13 kilogramos, una aceleración de 0.309 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestra aceleración. Y ahora nos falta conseguir cuál es el valor de las tensiones a ambos lados. ¿Sí? Si vemos, ya esto es más sencillo, ya tenemos el valor de la aceleración. Por ejemplo, podemos usar esta ecuación, la ecuación 1, para conseguir la tensión. Pasamos 7.06 a sumar a este lado y tenemos el valor de la aceleración que podemos colocar acá. ¿Sí? Pero vamos a quitar tantas. Entonces, haciendo eso, tenemos que la tensión 1 va a ser igual a 2 kilogramos por 3.09 metros sobre segundo al cuadrado, más 7.06 newtons. Eso nos da un valor de 7.67 newtons. Ahora, conociendo la tensión 1 y la aceleración, podemos usar sea la ecuación 2, que tenemos tensión 1 y aceleración, o simplemente usamos la ecuación 3, que tenemos tensión y aceleración. Con cualquiera de las dos nos va a dar absolutamente lo mismo. Entonces decimos, la tensión 2 es igual a 7.67 newton más 5 kilogramos por 0.309 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos da un resultado de 9.22 newton sobre newton solamente. ¿Sí? Y entonces así llegamos a la solución del problema, una aceleración de los bloques de 0.309 metros sobre segundo al cuadrado, con una tensión 1 de 7.67 newton y una tensión 2 de 9.22 newton. Entonces, vean, ¿qué debemos hacer en estos problemas? Simplemente dividir el problema en los diferentes cuerpos, estudiar cada cuerpo por separado, conseguir ecuaciones de movimiento para cada uno de los cuerpos y usar todas esas ecuaciones para resolver nuestras incógnitas. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. El que les quede alguna duda, anótenla y en las tutorías nos vemos y les resuelvo cualquier duda que tengan. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de cuándo vean este video. Hasta la próxima. Chao, chao.